Bienvenidos y bienvenidas. En este video vamos a aprender sobre la estructura y orden jerárquico de las bases de datos Redatam de la ENAO. Cada sistema de consulta Redatam cuenta con una base de datos. Los sistemas son almacenados junto con la base de datos en un servidor del INEC. A partir de ese servidor se pueden realizar consultas por parte de las personas usuarias desde sus hogares, empresas, instituciones o incluso fuera del país. Para comprender mejor lo que se verá de ahora en adelante, es importante conocer qué es una base de datos. Se le llama base de datos a los bancos de información que contienen datos relativos a diversas temáticas y categorizados de distinta manera, pero que comparten entre sí algún tipo de vínculo o relación que busca ordenarlos y clasificarlos en conjunto. Los datos del ENAO son recolectados por medio de cuestionarios en dispositivos electrónicos como tabletas. Luego de un proceso de revisión, crítica y codificación, a partir de las preguntas son creadas las variables que irán en la base de datos. En Redatam, estas variables se colocan en una estructura de orden jerárquico de acuerdo a las características de las mismas. Teniendo la base de datos Redatam, se crean los sistemas de consulta. El Redatam se encuentra constituido por entidades, las cuales son un conjunto de objetos lógicos organizados en forma jerárquica en la base de datos. Una entidad puede ser el conjunto de viviendas, hogares, personas, entre otros, en un país. Todas las variables que pertenecen a una entidad poseen ciertos atributos en común, como el número de elementos y el mismo nivel de jerarquía. A continuación se muestra la estructura Redatam de orden jerárquico tipo geográfico para los sistemas ENAO. Como muestra la imagen, Costa Rica la podemos dividir en regiones de planificación. Cada región de planificación va a contar con zona urbana y zona rural. Dentro de las zonas vamos a encontrar las viviendas. En el caso de la ENAO se trabaja con viviendas individuales ocupadas. En cada una de las viviendas vamos a encontrar uno o más hogares. Y dentro de los hogares vamos a encontrar la población. Las variables de la entidad población nos va a brindar características sociodemográficas y económicas de la población. De esta manera, en las entidades de la ENAO irán alojadas las variables, y las variables van a estar compuestas por categorías. Por ejemplo, la variable sexo es una variable sociodemográfica que se aloja en la entidad población, con el nombre A4 y tiene las categorías 1 para hombres y 2 para mujeres. Observemos que la entidad población omite la N. Esto es porque el Redatam, el máximo de caracteres que permite para el nombre de entidad son 8. Otro ejemplo, la variable edad es una variable sociodemográfica y se aloja en la entidad población. El nombre corto de la variable es A5 y categorías de 0, 1, 2, entre otros, que incluye todas aquellas edades que se hayan recolectado en la encuesta. Es importante mencionar que los nombres de las variables y los códigos están expuestos a cambios o revisiones durante el tiempo. La información sobre las variables de la base de datos de la ENAO se encuentra en el menú principal del sistema, información de la encuesta y documentación Redatam. Ahí podemos realizar la consulta sobre las variables de la base de datos de la ENAO. A continuación se detallan algunas consideraciones que debemos tener en cuenta al generar una frecuencia. Cuando se genera una frecuencia con una variable de vivienda, va a generar las categorías de la variable y el total que corresponde al total de viviendas individuales ocupadas. Al generar una frecuencia con una variable de hogar, va a generar las categorías de la variable y un total que corresponde al total de hogares. Y al generar una variable de población, ya sea sociodemográfica o económica, va a generar las categorías de la variable y un total de la población. En este caso debemos considerar que las variables que generan datos de población, los totales,
algunas veces corresponden a el total de la población estimada y en otros casos el total es una parte de la población. Al trabajar con una variable excluyente que se enfoca solo en un grupo de personas. La población excluida en la frecuencia puede mostrarse al final del tabulado con el rótulo "No aplica". Por ejemplo, la variable de condición de actividad que trabaja con la población de 15 años o más. Un "No aplica" sería la población de 0 a 14 años. En cuanto a las relaciones de variables de diferentes entidades, debemos tomar en cuenta las posibles combinaciones de dos variables. Por ejemplo, al relacionar una variable de la entidad vivienda con una variable de la entidad hogar, obtenemos datos de los hogares. Al relacionar datos de una variable de vivienda con una variable de población, obtenemos datos de la población. Es decir, el total brinda datos conforme a la variable de la entidad inferior. Entonces, si cruzáramos una variable de hogar con una variable de población, vamos a obtener datos de la población. Además, si cruzamos variables de una misma entidad, vamos a obtener datos respecto al total de esa entidad que estamos utilizando. Por ejemplo, cuando cruzamos una variable de vivienda con otra de vivienda, obtenemos datos respecto al total de viviendas. En este ejemplo vamos a cruzar una variable de vivienda con una variable de hogar, obteniendo valores que corresponden a la cantidad de hogares. Para esto seleccionamos la variable v01 tipo de vivienda y la variable h sexo, que está relacionada con el sexo de la jefatura del hogar. Por lo que si realizamos este cruce, obtenemos el total de hogares por jefatura del hogar según tipo de vivienda para julio 2019. Los datos muestran un total de 1.600.637 hogares, de los cuales 944.363 tienen jefatura masculina y 656.434 jefatura femenina. Y es así como se estructuran y ordenan jerárquicamente las bases de datos Redatam de la ENAO. Muchas gracias por su atención. Más información, mejores decisiones país.